Quiero empezar esta predicación comentándoles algo que me ocurrió hace ya unos 4 años más o menos, 2021, todavía estábamos en el contexto de la pandemia, estábamos quizás todavía con ciertas restricciones y en ese momento, bueno, tuve la decisión de comprarme un computador, pero un buen computador, porque siempre había tenido computadores muy básicos y yo hago muchas cosas con el computador, no solamente para mi trabajo secular, sino que también edición de video. Entonces invertí harto dinero, bueno, en el contexto de los retiros también, ¿se acuerdan de los fondos de pensión? Entonces compré un buen computador y lo usé mucho, pero yo diría que en el segundo año de vida comenzó a fallar la parte de la batería. La batería cada vez duraba menos, no sé, 1 hora, media hora, 15 minutos, y comenzó a tener graves problemas de energía. Bueno, Débora es testigo y puede testificar que yo estaba muy fustigado y enojado en contra de ese computador porque me había costado mucha plata y no cumplía su propósito en realidad. Entonces, bueno, el asunto es que este año, en el mes de abril o mayo, no estoy seguro, finalmente el computador murió. A pesar del costo que me significó, murió. Ahora, para aquellos que conocen los computadores, generalmente uno puede decir que hay 3 cosas que son importantes, ¿ya? Una tiene que ver con la memoria, la capacidad de almacenamiento, la memoria RAM, que es la que permite ejecutar las aplicaciones. También está el procesador, que es como el que hace la tarea de pensar. Y también está la pantalla, que es lo que nosotros vemos. Bueno, mi computador tenía todo eso muy bien, tenía un almacenamiento muy grande, memoria RAM, todavía lo siento mucho en el corazón. Pero lo interesante es esto, yo los llevé al servicio técnico y en el servicio técnico me dijeron, ¿sabe qué? Este computador ya no va a funcionar más. Pero me dijo, pero tenía un muy buen computador, me dijo. ¿Y de qué me sirve? Digo yo. Porque claro, tenía buen almacenamiento, buena memoria RAM, pero si no se puede conectar a la energía, entonces es inútil. Aunque tenga un buen procesador de última generación, si no se puede conectar a la electricidad, inútil. Y si tuviera una pantalla 4K, es inútil también. ¿Por qué? Porque no puede funcionar. Y reflexionaba en torno a nuestra vida cristiana. Y a veces pudiera ser que nos pasara lo mismo. Es decir, tenemos una gran capacidad de almacenamiento, muchos versículos memorizados aquí, ¿verdad? Buena teología, sana doctrina. La Iglesia del Señor Apostólica tiene una tradición de conocimiento de la palabra. Sus miembros se preparan, estudian la Biblia. Y entonces pudiera ser que tuviéramos una buena memoria en términos de computador. Pero si no hay poder, es inútil. Suena fuerte, pero así, es inútil, como mi computador. Ahora, también puede ser que nosotros procesemos bien las ideas, que seamos eficientes. De eso se trata un procesador. Es decir, personas que captamos enseguida la idea, la maduramos, la comprendemos. Quizás cristianos que tienen buenas disciplinas espirituales, es decir, que destinan tiempo de oración, tiempo de lectura bíblica. Puede ser que se autodisciplinen mucho, pero si no hay poder, de nada sirve. Si no está conectado a la energía, de nada sirve. Y puede ser que también tengamos buenas pantallas, es decir, que nosotros sirvamos en la casa del Señor, que seamos, ¿verdad?, líderes. Puede ser que incluso destinemos tiempo para poder servir al Señor, para poder ministrar, para poder coordinar, para poder predicar incluso. Pero si no tengo poder, esa predicación no va a producir transformación. Es solamente información. Información como la que da un profesor en una clase. Hermanos, hermanas, hay un poder antiguo. Sin ese poder celestial, todo lo que nosotros hacemos pierde utilidad. Así es. Y nuestra memoria, que es nuestra mente, nuestro procesador, que es nuestro corazón, las cosas que amamos, y nuestras manos, que representan las cosas que hacemos, tienen que ser guiadas 100% por el Espíritu Santo del Señor, que es el verdadero poder que opera detrás de nuestro conocimiento bíblico, detrás de nuestras pasiones por Dios y detrás de lo que hacemos. Si no está el Espíritu Santo, todo eso es inútil. Suena fuerte, pero así es. Necesitamos del Espíritu Santo. Así que le pido que me dé un tiempo, unos minutos, para poder mostrarle cuánto necesitamos del Espíritu.
¿Otra predicación más del Espíritu Santo? Sí, porque es necesaria, siempre. Y para eso vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Para aquellos entendidos en la palabra, dice, va a ir al capítulo del nacimiento de Jesús, de la concepción de Jesús. ¿Por qué? Bueno, el Espíritu Santo y Jesús están unidos con una fuerza que nosotros nunca vamos a entender. Lucas 1, y vamos a leer del versículo 26 al versículo 38. Si lo han encontrado, le invito a que nos pongamos en pie para dar lectura. En el nombre del Señor dice así: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, este versículo es clave para nuestra predicación: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Incline sus rostros. Padre, esta es tu palabra. Padre, ayúdanos a entenderla. Padre, bendícenos a través de su enseñanza. Estamos aquí dispuestos a ser instruidos en tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, lo que hemos leído es el relato de una escena. ¿Dónde se enmarca? En Nazaret. ¿Qué características tenía Nazaret? Lo dice el versículo 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado a Nazaret. Nazaret era un pueblo olvidado, poco importante. Tan poco importante que cuando Natanael sabe que Jesús viene de Nazaret, su primera interrogante no fue ¿por qué se llama Jesús? No fue ¿por qué me están hablando de Jesús? Sino que dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Por qué? Porque era un pueblito olvidado, sencillo, humilde, un pueblo que no tiene templo, que no tenía escuela rabínica y que además de eso no aparecía en ningún mapa importante. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta hacer esas cosas. En contextos en donde nadie espera algo, Dios hace cosas tremendas. Así es, así es. Donde nadie espera, ahí es donde Dios se mueve. ¿Y a dónde viene el saludo? ¿Viene a una alta dignataria, a una miembro de la corte, a una miembro del palacio que venga de una familia aristocrática? No, a una muchacha de 14 años, quizás 15 años, es lo que se estima para María en ese momento. Es decir, va a una adolescente y le habla a una mujer, que en nuestro contexto no tenemos por qué asombrarnos por ello, pero en el contexto del primer siglo sí. En una cultura muy machista, que Dios vaya a una mujer, ¿verdad? Y le vaya a hablar a ella, es tremendo, es tremendo. Ahora, entonces tenemos a una muchacha que recibe al ángel de Dios, pero esta muchacha, fíjese que tiene un plan trazado para su vida. Dice la Biblia que ella estaba desposada, es decir,
Para efectos legales ella estaba casada con José, pero tenía que esperar que se cumpliera un año para poder irse a vivir con él. Entonces, esta muchacha estaba legalmente casada, pero todavía no vivía con José. Y entonces dice la palabra del Señor que el ángel la saluda y ella se turba, no por la presencia del ángel, que sin duda tuvo que haber llenado esa habitación. A mí me gusta, yo pensaba en esto y decía, ¿lo voy a decir o no? Y decía, un martes cualquiera. Y dice, ¿por qué un martes? ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene por qué andarse presentando necesariamente los domingos o los días sagrados. Dios no tiene por qué andar presentándose necesariamente un sábado en el contexto judío. Pudo haber sido en cualquier momento. Un martes cualquiera, un ángel de Dios atraviesa la pared, ilumina toda la habitación. ¿Qué habitación? Probablemente una cocina. Quizás María estaba lavando los platos. Quizás María, o quizás estaba orando también, porque es una actividad propia de aquellos que sirven al Señor. Pero estaba haciendo una actividad rutinaria, porque a Dios también le gusta eso. Le gusta hablarnos en los momentos más rutinarios, a las personas menos capaces y en los pueblos menos interesantes. Y el ángel viene, dice que María se turbó por sus palabras. ¿Por qué? Porque en primer lugar es un hombre que se está dirigiendo a ella. Y uno dice, pero un hombre puede dirigirse a una mujer, sí. Pero en el contexto público, por ejemplo, de las calles de Jerusalén, cuando un hombre hablaba con una mujer en un lugar público, eso era mal visto. Por eso es que cuando Jesús habla con la samaritana, dice el versículo que sus discípulos se sorprendieron de que hablara con una mujer. Además, un rabí hablando con una mujer. Porque fíjese que hasta hace 300 años la cultura era tan machista. Esto solamente lo estoy presentando para que vean lo que significa esto. Se creía que las mujeres tenían un cerebro que era 4/5 partes de la de un hombre. Es decir, a ese nivel. Entonces, imagínense, si eso ocurrió hace 300 años, ¿cómo era hace 2000 años? Es decir, había literalmente un trato indigno hacia la mujer. Pero lo interesante es esto, que Dios nunca hizo acepción de personas. Dios nunca. Y es más, yo le contaba a los hermanos que Dios siempre que quería hablarle a un hombre, hacía que el hombre sufriera. El hombre tenía que subir una montaña. Tenía que, en serio, en el Antiguo Testamento, cuando Dios quería hablarle a Abraham, bueno, caminó 3 días, llegó hasta Moria, tuvo que subir el cerro, llegar hasta arriba, y ahí Dios le habló. A Moisés le habló en el Sinaí. Cada vez que Dios quería hablarle con un hombre, lo hacía forzarse, sudar la gota, pero cuando hablaba con una mujer, nunca. Porque Dios, muy caballero, siempre iba donde estaba la mujer. Ocurrió aquí con María, ocurrió con Sara. Así es Dios. Dios siempre tuvo un trato muy digno para con la mujer. Lo interesante de esto es lo que el ángel le dice a María. Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María no es ignorante, María es una muchacha judía criada en la tradición. Ella conoce el Antiguo Testamento y sabe qué significa el Espíritu Santo. Sabe que es más que simplemente una fuerza, sabe que es una persona, sabe que es Dios mismo. Amén. Y dice que la va a cubrir. Ese verbo, mis hermanos, es tremendo. El verbo cubrir en el griego es el mismo que en hebreo se utilizó cuando Moisés, en Éxodo capítulo 40, inaugura el tabernáculo. Esa fue una tremenda fiesta, porque Dios había ordenado que se levantara un tabernáculo. Y se levantó el tabernáculo y ahí estaba el candelabro de oro. Ahí estaba el arca de la alianza, el arca del pacto. Ahí estaba el lugar santísimo. Ahí estaba la presencia manifiesta de Dios, porque dice que una nube cubrió ese lugar. Lo que le está diciendo, presta atención, el ángel a María es esto. El Espíritu Santo vendrá, te cubrirá y tú serás un espacio para un tabernáculo, para un lugar en donde va a posar la presencia de Dios, porque Dios ya no va a habitar en templos hechos por mano de hombre, sino que ahora va a habitar en carne, en sangre, en hueso, en el pequeño feto que estaba creciendo, que es Dios Todopoderoso. Ese mismo embrión o fetito que estaba creciendo ahí es el mismo que con su poder creó todas las cosas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces ella queda muy sorprendida frente a esto.
Pero lo que interesa es esto. ¿Quién fue primero? ¿Jesús o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y entonces aparece Jesús. ¿Quién fue primero? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo inició la vida de Jesús. El Espíritu Santo inició la vida de Jesús. Bueno, 30 años después. No sabemos mucho acerca de Jesús, ¿verdad? Salvo que estuvo a los 12 años en el templo, enseñándole a los eruditos. Pero sí sabemos que 30 años después comienza su ministerio. Ya no en Nazaret, sino en el desierto, donde estaba Juan bautizando. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Mire, dice que Juan bautizaba para arrepentimiento y perdón de pecados. Y entonces Juan ve venir a Jesucristo, al Señor, a su primo. Y cuando viene, Juan advierte y dice, detente, yo no te puedo bautizar a ti, tú me tendrías que bautizar a mí, dice él. ¿Por qué? Porque en Jesús no había pecado. Él fue perfecto desde su concepción hasta su muerte en la cruz. Él no cometió ningún pecado. Y cuando Él viene, ¿cómo se va a bautizar para arrepentimiento? ¿De qué se va a arrepentir? Pero el Señor le dice, es bueno que cumplamos con toda justicia. Porque, ¿sabe qué? Él quería identificarse como nosotros, pecadores, para poder vivir, ¿verdad?, en el contexto de un pecador, ponerse en el lugar del pecador. Pero lo que ocurre es sorprendente, porque Jesús se encuentra en el Jordán, en las aguas del Jordán. Y dice la Biblia que cuando es bautizado, los cielos se abren. Los cielos se abren. Es como el verbo es rasgar. Es como que los cielos se rasgaron, dice. Y del cielo cayó una paloma. Y se posó sobre Jesús. Gloria a Dios. Y entonces se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o contentamiento. Ahora, ¿qué era esa paloma? ¿Y por qué una paloma? Esa paloma representaba el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo. ¿Pero por qué una paloma? Porque la paloma significa pureza. Sí, pero no solo por eso. Génesis capítulo 1. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El verbo se movía, lo puede investigar. Tiene que ver que agitaba sin violencia. Quiere decir, en el principio el Espíritu agitaba sin violencia las aguas. En el principio, y hay una versión que dice, el Espíritu revoloteaba sobre las aguas. El Espíritu Santo estaba turbando, por así decir, las aguas. ¿Pero por qué? Porque una vez que el Espíritu aparece, luego viene el Padre. Y Dios, ahí apareció el Padre. Dijo, ahí apareció el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es la palabra de Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces en la creación estaba Jesús. Estaba Jesús. Cada vez que el Padre hablaba, ahí estaba Jesús. Entonces, ¿cómo es el orden? El Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Estaba preparando algo. Estaba preparando la atmósfera. Estaba preparando el ambiente. Y comenzó a mover las aguas. ¿Por qué? Porque entonces apareció ¿quién? El Padre. Y el Padre dijo, ahí apareció Jesucristo. ¿Quién fue primero? El Espíritu. El Espíritu preparó las cosas. Y en el Jordán, así como el Espíritu se movía sobre las aguas, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu se movía sobre el Jordán. Y entonces, una vez que el Espíritu preparó el lugar, se oyó una voz desde el cielo, el Padre, que dijo, este es mi Hijo. El Espíritu Santo no solo inició la vida de Jesús, el Espíritu Santo preparó y validó el ministerio de Jesús.
Porque lo que los demás vieron fue al Espíritu Santo descender. Entonces el Espíritu validó la vida de Jesús. Pero mire, después de eso, Jesucristo dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo, si quieres seguir el relato de la Biblia, está en el capítulo 4 de Lucas, dice que por el Espíritu Santo, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Bueno, aparece muchas veces el Espíritu Santo mencionado ahí, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué lo llevó al desierto? Para que sea tentado. Porque el Espíritu no te protege de los malos momentos, sino que el Espíritu te prepara para que ganes en los momentos difíciles. Entonces Jesucristo estaba preparado, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Es que eso es clave. Porque si Jesús no hubiera estado lleno del Espíritu, lo que viene a continuación no hubiera ocurrido. ¿Y qué hizo Jesús? No voy a detenerme mucho en eso. Pero Él venció, citando la palabra de Dios, diciendo 3 veces, escrito está, escrito está. ¿Quién le daba esa información? ¿Cómo lo lograba hacer? Porque estaba unido al Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús va al desierto, va como hombre, va en su humanidad, sigue siendo Dios, pero es su humanidad la que está siendo probada, porque Él ayunó por 40 días. Y me gusta mucho el detalle que añade Marcos, que no lo dicen los demás evangelistas. Dice, estaba con las fieras. ¿Por qué tiene que decir eso? ¿Por qué tiene que decir que estaba con las fieras? ¿Cuáles son las fieras del desierto de Judea? Los lobos, los chacales, las hienas. Esas son las que tienen fauces. Pero también hay otro tipo de fieras, como las cobras, hay serpientes y hay también escorpiones. ¿Por qué menciona ese detalle? Porque estaba mostrando a Jesús en su humanidad, con miedos. Imagínense usted si está en el desierto ayunando 40 días, con mucha hambre, y tiene miedo además, porque no es un parque temático, tiene además miedo de que puedan aparecer por ahí lobos, chacales, hienas. Pero Él iba lleno del Espíritu Santo y no tenía miedo. O quizás tuvo miedo, pero aún así venció el miedo. Porque, ¿por qué no pudo haber tenido miedo si también era hombre? Y logró vencer por medio del Espíritu Santo. Hermano, cuando nosotros enfrentamos la prueba, cuando nosotros enfrentamos las dificultades, si vamos guiados por el Espíritu Santo, si vamos guiados por Él, Él mismo nos va a revelar a nuestra mente las palabras que hemos de decir en medio de la prueba. Porque puede que te sepas la Biblia de memoria de tapa a tapa, pero si cuando viene la tentación no eres capaz de vencer, es porque el Espíritu Santo no está ahí. Porque si el Espíritu Santo estuviera ahí, te recordaría la palabra específica. Entonces, ¿qué necesito? ¿Sentirme mal? No. ¿Qué necesito? ¿Sentirme triste porque he pecado delante de Dios? No. ¿Qué necesito? Ser lleno del Espíritu. Porque cuando soy lleno del Espíritu, aleluya, aleluya, el diablo es vencido, la carne es vencida, el pecado es vencido, porque el Espíritu triunfa. Y entonces, el Espíritu Santo en primer lugar inició la vida de Jesús. En segundo lugar, el Espíritu Santo validó el ministerio de Jesús y lo preparó. Y en tercer lugar, el Espíritu guió a Jesús, porque fue por el Espíritu Santo que fue guiado al desierto y guiado para triunfar. Pero después de esto, dice la palabra del Señor que Jesucristo vuelve a Nazaret. Sí, regresa a Nazaret. El mismo capítulo 4 de Lucas. También está en el Evangelio de Juan. Dice que regresa a Nazaret, donde estaban sus parientes, sus amigos, sus vecinos. Aquel que dijo, oh sí, es Jesús, el hijo de José el carpintero, el que me hizo la mesa. Otro día, sí, ese fue el que me reparó la puerta, porque Jesús era un carpintero, ¿verdad? Ese era su oficio. Sí, el que le hizo la silla a mi cuñada, ¿verdad? Ese es Jesús. Y la gente lo recibe con mucho cariño. ¿Sabe por qué? Porque Jesús siempre dio buen testimonio del Padre. Vivió una vida ejemplar. Entonces era un personaje querido por su comunidad. Y dice la Biblia que le dan un tremendo privilegio, quizás por eso mismo, y le pasan el rollo del libro de Isaías. Él lo abre. Y hermanos,
Esta fue la primera predicación que hice en este templo. Isaías 65. Jesús lee, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Versículo 18, creo, 19. Y me ha enviado a anunciar las buenas nuevas, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjese, voy a dar un breve paréntesis, porque si usted va a Isaías 65, no solamente dice anunciar el año agradable del Señor, sino que dice a juzgar. ¿Por qué Jesús quitó ese verbo cuando lo leyó en Nazaret? Porque en su primera venida Él no vino a juzgar. En su primera venida Él vino a predicar el año agradable del Señor. Pero en su segunda venida Él va a venir a juzgar a las naciones. Amén. Amén, eso es tremendo. Bueno, entonces está el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu con Jesús? Lo ungió. Esa es la palabra. En ese momento fue ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre mí. Me ha ungido. Es decir, me ha llamado y me ha dado la directriz hacia dónde tengo que ir. Y comienza a relatarle su plan de acción. Y esto es lo que yo voy a hacer en mi vida. Voy a anunciar el Evangelio. Voy a sanar a los enfermos. Voy a liberar a los endemoniados. Y voy a predicar el año agradable del Señor. Pero ¿quién está en primer lugar? El Espíritu. Así como Jesús fue guiado por el Espíritu en el desierto, ahora en Nazaret fue ungido por el Espíritu. Y yo les pregunto, ¿es el Espíritu Santo entonces un personaje secundario en la trama de Jesús? No, los evangelios no quieren que pienses eso. Continuamente hablan del Espíritu. Imagínense esto. Más adelante Jesús cumple su plan de acción. Él dice, voy a sanar a los enfermos, y lo hace. Voy a liberar a los endemoniados, y lo hace. Llega un momento en el cual Él comienza a liberar a los endemoniados, a sanar a los enfermos, y los religiosos de la época, los fariseos, tenían un problema. Porque decían, no podemos decir que este hombre no hace cosas grandiosas porque todos lo ven. Todos los están observando, todos lo pueden ver. Entonces, ¿saben qué? Inventan un argumento tan absurdo. Y dicen, es por Beelzebú que hace esas cosas, dice. Claro, es como no ver lo que está ocurriendo. Dice, es por Beelzebú que lo hace. Y Jesús les dice, miren, es tan ridículo su argumento, les dice así, que ustedes están diciendo que Satanás se echa a sí mismo. Si por el poder de Beelzebú echó fuera demonios, dice, entonces el diablo, Satanás, está dividido contra sí mismo. Y una casa así no puede prosperar. Pero a continuación viene esta frase, hermanos. Atención a esta frase. Y dice, mas si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, eso significa que el reino ha llegado a vosotros. Está diciendo dos cosas. Está diciendo que el reino viene cuando Él comienza a conquistar a las tinieblas, a echar fuera demonios. Pero en segundo lugar está diciendo lo primero, y si por el Espíritu de Dios. Entonces Jesús, ¿por qué echaba fuera a los demonios? Porque estaba lleno del Espíritu. Entonces Jesús, ¿por qué sanaba a los enfermos? Porque estaba lleno del Espíritu. Entonces Jesús, ¿por qué hacía esto y esto otro? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y Él lo dice, solo por el Espíritu Santo puedo hacer esto. Entonces el Espíritu Santo inició la vida de Jesús. Gloria a Dios. En el vientre de María inició la vida de Jesús. En segundo lugar, el Espíritu validó el ministerio de Jesús, guió a Jesús, ungió a Jesús y ahora empoderó a Jesús. Sí, porque el poder que Él tenía, ¿de dónde provenía? Y si por el Espíritu Santo yo fue por el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, si los enfermos no son sanados cuando oro, ¿qué necesito? Más poder. Necesito ir a la fuente, ser lleno del Espíritu Santo. Cuando Él tocó al leproso, ¿por qué el leproso fue sanado? ¿Por qué el leproso fue limpiado? Porque el Espíritu Santo fluyó a través de sus manos. Cuando multiplicó los panes, ¿por qué lo hizo? Porque el Espíritu Santo fluyó a través de su palabra. Y cuando caminó sobre las aguas, ¿por qué lo hizo? Porque el Espíritu Santo lo sostuvo en medio de las aguas. Sin el Espíritu Santo no entendemos a Jesús. Y es por eso que el escritor sagrado dice,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué menciona esas cosas? Porque son los atributos de Jesús. El fruto del Espíritu es amor. Ninguno tuvo mayor amor que el dar la vida por sus amigos. El fruto del Espíritu es gozo. Dice que puesto en la cruz, Él experimentó el gozo. Por el gozo puesto delante de Él menospreció la cruz, dice. ¿Qué otra cosa más? Paz. La Biblia dice que Él es el príncipe de paz. Él es la consumación completa de la llenura del Espíritu que todo creyente debe experimentar. Y ahora yo te invito a que seas lleno nuevamente del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que estuvo en Génesis 1. Aleluya. Finalmente, ese Jesús que hizo parabienes, que bendijo a todo el mundo, murió en una cruz. Y con su frase, consumado es, entregó el Espíritu. Y tuvieron que bajar ese cuerpo ensangrentado, con sus llagas, sus dedos perforados, sus pies, sus manos perforadas, su costado también. Y estaba tan lleno de olores, tan putrefacto ese cuerpo, ¿sí? Que lo envolvieron con inciensos aromáticos. Y pusieron ese cuerpo inerte del Señor en una tumba. Ahí dejaron ese cuerpo. Quizás creyeron que el tiempo iba a corromper ese cuerpo. Pasó el viernes, pasó el sábado, pero al tercer día, un poder resucitó a Jesús. Y ese cuerpo que estaba putrefacto, maloliente, ya al tercer día, fue resucitado también. Y Jesús se levantó con un cuerpo glorificado, que podía atravesar las paredes, que podía comer aunque no necesitaba comer. Un cuerpo glorificado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo fue posible esto? Lo dice Pablo en Romanos 8, versículo 11. Voy a leerlo directamente. ¿Cómo fue posible que Cristo resucitara de entre los muertos? Romanos 8:11, escuche. Y si por el Espíritu, nuevamente, ¿quién aparece aquí? El Espíritu. Y si por el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. 3 veces menciona el Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién levantó de los muertos a Cristo? El Espíritu Santo. Ese poder antiguo, celestial, glorioso poder. ¡Oh, aleluya! Y comenzó a darle vida y ese corazón comenzó a latir de nuevo. Esos pulmones volvieron a funcionar, gloria a Dios. No sé cómo lo hizo, pero fue el Espíritu Santo de Dios. Ese poder que está en este templo, en este lugar. Oh, esa sombra antigua que llena este lugar, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, es el mismo Espíritu que en Génesis 1 creó todas las cosas, se movía sobre las aguas. Ese mismo Espíritu que se movió en el Jordán, ese Espíritu se movió en esa tumba. Oh, gloria a Dios, y los cimientos se estremecieron, gloria a Dios, porque es un poder tan grande que no se puede contener. Y es el mismo Espíritu que un día te va a resucitar a ti de entre los muertos. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Entonces, gloria a Dios. Vamos a recapitular. Un solo Espíritu inició la vida de Jesús, validó la vida de Jesús, guió a Jesús, ungió a Jesús, empoderó a Jesús y resucitó a Jesús. Sin ese Espíritu Jesús no habría podido hacer nada. El Espíritu inicia lo imposible cuando encuentra humanos dispuestos. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Y aquí viene un giro interesante. Escuche. ¿Cuántos han escuchado o cuántos han dicho que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad? Yo lo he dicho, la tercera persona de la Trinidad. Sí, lo he escuchado, es la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué decimos que es la tercera persona? Bueno, en la forma bautismal de Marcos 16, de Mateo 28, dice la palabra del Señor que hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aparece en tercera posición, pero solo por eso, hermanos, solo por eso nosotros le llamamos la tercera persona de la Trinidad. Pero es una orden de mención, no es una orden de importancia. Y es más, la Biblia nunca usa ese término. Nunca dice el Espíritu es la tercera persona. Jamás, jamás. Porque si nosotros nos vamos a la Biblia, en muchas ocasiones el Espíritu fue la primera persona que apareció. Ya lo dijimos, el Espíritu se movía sobre las aguas y entonces Dios habló. Cuando ocurrió la encarnación, el Espíritu vino sobre María y luego Jesús es concebido. En el bautismo, el Espíritu desciende y Jesús sale del agua y el Padre habla. Y en el Pentecostés, ¿qué ocurrió? Aleluya. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos. ¿Qué es primero? El Espíritu. Y es por eso que en Hechos capítulo 2 primero cae el Espíritu y después los creyentes pueden testificar de Jesucristo. En muchas ocasiones el Espíritu Santo es el primero. No estoy diciendo que está mal decir que es la tercera persona de la Trinidad, pero no quiero que crea que eso significa que es el tercero en importancia. Tanto es así que Jesús, cuando anticipa su muerte y sus discípulos están devastados porque el Mesías se va a ir, Jesús les dice: os conviene que yo me vaya. Increíble. Tiene que haber sido un momento muy desafiante para los discípulos, porque Jesús les dice: yo me voy a ir y a donde yo voy ustedes no me pueden seguir. Había tristeza en sus corazones, angustia. 3 años caminando con el Maestro y ahora se iba a ir. Momento duro, difícil. Y el Señor hace este cambio en su mentalidad y les dice: pero les conviene que yo vaya. ¿Cómo nos va a convenir que te vayas, Señor? Porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Hay una canción que dice: nos amó y nos hizo amarle por Jesús, y una nube lo ocultó. Pero antes de marcharse, un legado nos dejó. Nos dijo que vendría como fuego abrasador. Y aunque no le comprendimos, nuestro corazón ardió. Y han pasado tantos años y hoy el hambre es aún mayor. Es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Si fue mejor que Él se fuera, y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Oh, gloria a Dios. Cristo se fue porque te convenía que se fuese, para que llegara el Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria, y ese Espíritu Santo tiene que ser honrado en esta casa. Honramos al Espíritu Santo de Dios, sin el cual no podríamos hacer nada, sin el cual nuestra predicación solamente sería información. Pero gloria a Dios, porque Dios transforma. Dios transforma, y no lo hace a través de hombres, no lo hace a través de palabras bonitas. Dios transforma y lo hace a través del Espíritu Santo que está en este lugar. Está en este lugar, está en este lugar. Aleluya, ponte en pie, ponte en pie. Aleluya, levanta tus manos y di: Espíritu Santo, ven sobre mí. Oh, que necesita la iglesia una nueva llenura
obra del Espíritu. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Si Jesús necesitó del Espíritu, ¿cuánto más necesito yo del Espíritu? Oh, Señor, gracias por poner las cosas en orden. Primero el Espíritu, después lo demás. Primero el Espíritu, después lo demás. Oh, pero estamos tan entusiasmados en servirte, Señor. Pero estamos tan entusiasmados en aprender. No, primero el Espíritu, después lo demás. Oh, pero Señor, queremos hacer esto y esto otro. No, primero el Espíritu, después lo demás. Aleluya. Primero el Espíritu. Oh, Espíritu de Dios, santifica este lugar. Oh, Espíritu de Dios, llena estos corazones. Aleluya. Primero el Espíritu. Primero el Espíritu. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, Espíritu Santo, tú que iniciaste la vida de Jesús, inicia vida nueva en nosotros. Tú que validaste a Jesús, confirma nuestra identidad como hijos. Tú que guiaste a Jesús en la tentación, Espíritu Santo, guíanos en nuestras luchas. Oh Espíritu, tú que ungiste a Jesús para la misión, úngenos para servir a Dios. Oh Espíritu Santo, tú que empoderaste los milagros de Jesús, obra a través de nosotros, Santo Espíritu. Y tú que resucitaste a Jesús, resucita las áreas muertas de nuestra vida espiritual.